No sé si tú lo sabes, pero todo en el reino de los cielos empieza por el oír. Repito, todo en el reino de los cielos empieza por el oír. Podemos encontrar unas dimensiones más profundas como el poder ver, pero digo, eso es más profundo. El principio es poder oír. En Romanos, por ejemplo, nos habla, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Pero ¿el oír qué? Sería tal vez la pregunta. Y ahí dice el oír la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Deuteronomio, en el capítulo 4, cuando Dios le habla al pueblo para poder darle aquel primer mandamiento, el versículo 4 puntualmente les dice Dios: oye Israel, porque nuestro Dios uno es. Luego el siguiente versículo entonces ya viene ese primer mandamiento de amar al Señor, nuestro Dios, con todo. Pero la clave es poder oír. En el libro de Apocalipsis, cuando ahí Juan, o el apóstol Juan, escribe a las 7 iglesias, la característica es que en cada uno de esos relatos, todos terminan diciendo lo mismo: que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tú puedes leer en cada una de esas iglesias, ahí aparece la parte final: que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos está dando a entender de que el problema no es tener oídos, sino el problema es saber oír, saber escuchar. Y por eso hoy quiero compartirte puntualmente acerca de esto. El año está empezando y tú, que eres hijo de Dios, tú que te mueves, que te dejas guiar por el Espíritu Santo, es súper importante entender que debemos de saber oír la voz de Dios. Alguien alguna vez se preguntó y dijo: pero ¿cómo es eso de poder oír la voz de Dios? Cuando un pastor dice: Dios me habló, yo estaba meditando y el Señor me habló, y dice: pero ¿cómo es poder escuchar la voz de Dios? Bueno, en primer lugar, déjame recordarte que esta es la palabra de Dios. Si tú quieres oír la voz de Dios, bueno, medita las Escrituras. Y como dijo alguien: no, pero yo quiero escucharla audiblemente. Bueno, entonces lee en voz alta y te darás cuenta que Dios te estará hablando. En el capítulo 13 del libro de Mateo nos habla de aquella parábola muy conocida que se llama la parábola del sembrador. Ahí en esa parábola nos habla de 4 escenarios. Dice que la semilla, que es la palabra de Dios, fue a dar en el camino, fue a dar a pedregales, fue a dar a espinos, y en la cuarta parte dice que fue buena tierra. Si analizáramos a través de esta parábola, entonces hay 4 escenarios y solo el 25% o solo uno de estos 4 es la buena tierra. Quiera Dios que tú y que yo podamos ser esa buena tierra. Porque sabes, si yo hoy te preguntara cuántos sermones has escuchado a lo largo de tu vida, en cuántas prédicas, en cuántas conferencias has podido estar, seguramente muchas. Pero ese dato estadístico o esa información no nos sirve de mucho. Qué bueno que te guste escuchar. Qué bueno que asistas a la iglesia. Es parte de la asignación que tenemos como hijos de Dios, el poder congregarnos. Pero más que haber escuchado la palabra es: ¿la entendimos? ¿La hemos podido aplicar? Porque al final de eso se trata. Cuando empieza entonces la parábola del sembrador a explicar estos 4 escenarios, hay una pregunta que los discípulos hacen, y esa está en el versículo 10. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús mismo respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y entonces tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este es un principio poderosísimo de la palabra. Pero sigamos, versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ese es el problema. Aparentemente se está oyendo, pero realmente no se entiende. Ellos aún lo estaban viendo, pero no creían, no se atrevían realmente a creer en lo que Dios podía hacer. Entonces,
Repito, todo en el reino de los cielos empieza por el oír. Y cuando tú puedes oír la palabra de Dios, cuando tú puedes oír al Espíritu, que Él te guía, que Él te discierne, realmente nuestro diario vivir cambia. Pero quiero que me acompañes al versículo 18, allí mismo en Mateo 13. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Acá viene la explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¡Wow! ¡Qué poderosa está esta enseñanza! Cuando alguien oye aquella palabra, fui al culto, fui a la iglesia, oí el mensaje, oí la prédica, me conecté ahora a través de las redes, pero si no se entiende, pero si no se puede asimilar esa palabra, se pierde. Dice que viene el malo, tú sabes quién es el malo, y la arrebata. Entonces, qué triste sería llevar tantas prédicas, tantos años de ser cristianos y no haber podido avanzar en el reino. Así es de que hoy la palabra nos está desafiando a través de esta cápsula. Estamos empezando el año. No se trata simplemente de ir al culto, no se trata simplemente de conectarnos y ver algún mensaje. Se trata que realmente tú tengas hambre y sed de justicia, que tú le pidas a Dios que Él se te pueda revelar a través de su palabra. Y cuando la podemos entender, la podemos entonces aplicar. Esa es la cápsula del día de hoy. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.